Hey Site2Goers, nos encantaría agradecerles por convertirnos en una familia digital tan grande. Es gracias a su apoyo continuo que podemos ofrecerles contenido nuevo con regularidad. Nuestra misión es ayudar a todos a ser más conscientes de los diversos factores psicológicos que afectan a nuestras vidas. Uno de esos factores del que escuchamos a diario es la ansiedad. Pero es importante saber cuándo es solo ansiedad y cuándo se convierte en algo más. Así que descubrámoslo. La ansiedad en general es nuestra reacción normal al estrés. De hecho, puede ser algo bueno. La ansiedad te motiva a cumplir con tus asignaciones, a estudiar más para un examen y puede advertirte cuando te encuentras en una situación peligrosa. Te informa de que debes estar más atento a tu entorno para luchar o huir. El trastorno de ansiedad generalizada o TAG, por otro lado, es un trastorno de ansiedad en toda regla que implica una ansiedad intensa y excesiva como factor clave junto con otros síntomas debilitantes. Diferenciar entre ansiedad normal y trastorno de ansiedad generalizada o TAG puede ser complicado. ¿Cómo lo sabes? Especialmente si eres un poco más ansioso que otros. ¿Cómo puedes saber si tu ansiedad es lo suficientemente significativa como para calificarla de un trastorno? Queremos advertir que la intención de este video no es para autodiagnosticarse, sino para conocer más acerca de estos trastornos y si tienes dudas, por favor visita a un especialista de la salud mental. Dicho esto, comencemos con una introducción a los conceptos principales que giran en torno a los dos tipos. La ansiedad normal es más un amigo que un enemigo. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, la ansiedad es una emoción normal y a menudo saludable, que se caracteriza por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento de la presión arterial. Cuando nos enfrentamos a estímulos potencialmente dañinos o preocupantes, los sentimientos de ansiedad no solo son normales, sino necesarios para la supervivencia. Desde el principio de los tiempos, el acercamiento de los depredadores y el peligro inminente activaron las alarmas en el cuerpo y nos permitieron la acción evasiva. Estas alarmas se manifestaron en forma de latidos del corazón elevados, sudor y aumento de la sensibilidad al entorno. El peligro provoca una descarga de adrenalina, una hormona en el cerebro que a su vez desencadena las reacciones de ansiedad en un proceso llamado respuesta de lucha o huida. Esto prepara a los humanos para enfrentarse físicamente o huir de cualquier amenaza potencial a su seguridad. Todas estas son características clásicas de la ansiedad normal. Estos rasgos resultaron útiles para nuestros predecesores, pero ya no tenemos que estar en un estado constante de lucha o huida, ya que huir de animales más grandes es una preocupación menos urgente en la actualidad de lo que hubiera sido para los primeros humanos. La ansiedad ahora gira en torno al trabajo, el dinero, la vida familiar, la salud y otros temas cruciales que exigen la atención de una persona sin que necesariamente requieran la reacción de lucha o huida. El sentimiento de nerviosismo antes de un acontecimiento importante en la vida, durante una situación difícil, es un eco natural de la reacción original de lucha o huida. Todavía puede ser esencial para la supervivencia. La ansiedad por ser atropellado por un automóvil al cruzar la calle, por ejemplo, significa que una persona instintivamente mirará a ambos lados para evitar el peligro. Cuando la duración o la gravedad de un sentimiento de ansiedad no guarda proporción con el desencadenante o factor estresante que la originó, también pueden aparecer síntomas físicos como aumento de la presión arterial y náuseas. Estas respuestas son las que marcan la diferencia entre una ansiedad normal y el TAG, que es cuando comienza el problema. El trastorno de ansiedad generalizada, TAG, implica una preocupación persistente y excesiva que interfiere con las actividades diarias. Las personas con síntomas de TAG tienden a esperar siempre un desastre y no pueden dejar de preocuparse por la salud, el dinero, la familia, el trabajo o la escuela. En las personas con TAG, la preocupación suele ser poco realista o desproporcionada con respecto a la situación. La vida diaria se convierte en un estado constante de preocupación, miedo y pavor. Finalmente, la ansiedad domina tanto el pensamiento de la persona que interfiere con su funcionamiento diario, incluyendo trabajo, escuela, actividades sociales y relaciones. Hay varios puntos clave que la diferencian. Aquí mostramos algunas formas con las que puedes distinguirlas. 1. Presencia de un factor estresante. Por lo general, una ansiedad normal ocurre en respuesta a un factor estresante, como un examen, una próxima entrevista, una pelea con un amigo o un nuevo trabajo. Cuando tienes TAG, estás ansioso casi todo el tiempo, incluso cuando no puedes detectar la fuente del estrés.
Por ejemplo, las personas que padecen un trastorno de ansiedad generalizada pueden tener dificultades para sobrellevar y pasar el día. Incluso las responsabilidades aparentemente pequeñas, como pagar las facturas, los hacen sentir ansiosos. 2. Intensidad y duración. El TAG produce respuestas emocionales intensas y excesivas. Incluso si estás reaccionando a un factor estresante, tu ansiedad es desproporcionada con respecto a ese factor. Muchas personas están al límite antes de un examen, pero una persona con TAG puede estar ansiosa varias semanas antes y experimentar síntomas intensos justo antes y durante el examen. Además, la ansiedad normal es fugaz, mientras que el TAG es persistente y los sentimientos pueden durar semanas o meses. 3. Síntomas físicos del TAG. La ansiedad y la cautela excesivas no son los únicos síntomas que acompañan al TAG. También hay síntomas físicos: mareos, aturdimiento, sudoración, temblores, palpitaciones, dolores de cabeza y náuseas. Sientes que no puedes respirar, no puedes hablar o que tienes que ir al baño con frecuencia. Las personas con TAG también informan que se sienten desconectadas de la realidad. Sienten que no pueden pensar con claridad y tienen dificultad para concentrarse. También se presentan síntomas psicológicos. Las personas experimentan pensamientos acelerados o negativos y no pueden concentrarse, y se sienten preocupados por cosas cotidianas. 4. Discapacidad. Cuando vives con TAG, esto afecta a toda tu vida. Afecta o interfiere con tu desarrollo escolar, trabajo y vida diaria. La evitación es un síntoma del TAG y puede ser bastante debilitante. En otras palabras, la ansiedad excesiva puede hacer que evites las actividades normales. Puedes faltar a clase, faltar a un examen, dejar de ir a trabajar, posponer las compras o evitar cualquier cosa que te haga sentir ansioso. 5. No tienes control. La mayoría de las personas pueden reducir y controlar su ansiedad mediante una variedad de técnicas de afrontamiento y la capacidad de calmarse. Sin embargo, las personas con TAG tienen grandes dificultades para encontrar relajación, calma y tiempo para alejarse de sus preocupaciones. Si tienes más dificultad que otras personas que conoces para controlar tu ansiedad, podría tratarse de algo más que de ansiedad normal. ¿Te sentías confundido acerca de estos dos tipos de ansiedad? ¿Los factores mencionados facilitan la diferenciación entre los dos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si estás luchando con una ansiedad abrumadora y te identificas con alguno de estos factores, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental y un tratamiento posterior. También recuerda compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de él. No olvides darle like si te gustó y suscríbete para obtener más contenido. Como siempre, gracias por vernos.